Generalmente utilizamos una canción, como decimos nosotros, dulce, para entonar la palabra y poder aquietar los corazones, pero hoy el mensaje es de poder. Entonces ocupábamos una canción que sonara con poder, para que pueda mover los corazones y empezar a latir un poco más fuerte. Abran sus Biblias, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 17. Es el primero que vamos a explorar en esta mañana. Ese primer capítulo de este primer libro que escribió Pablo a los Corintios es poderosísimo, porque primeramente él saluda y dice que él es apóstol por voluntad del Señor, y está escribiendo una carta a todos aquellos que son llamados a ser santos. Y usted y yo hoy somos llamados a ser santos. Estamos llamados a permanecer firmes. Saben, he visto cómo el enemigo ha querido venir a pegarnos mazazos para desaparecer de nuestro corazón lo que significa la cruz para usted y para mí. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 17, dice así la Escritura: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En este versículo vemos a Pablo dando la verdad, una prioridad sobre todas las cosas. Es el posicionamiento en la prédica de Pablo, la cruz. Esto no quiere decir que el bautismo sea algo que no es importante para el creyente. Pero en Cristo hay procesos. Cuando usted y yo nos acercamos al Señor, venimos con un corazón arrepentido de todas las cosas que hemos hecho. Y quizás o no quizás, usted viene a Cristo sin ningún cambio aún en su corazón. Y es ahí donde Cristo empieza a hacer una obra maravillosa. Y cuando usted acepta al Señor, usted está aceptando al Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde se cumple la palabra que dice: los que están en Cristo, dice, las cosas viejas ya fueron, y aquí todas son hechas nuevas. Hace un corte con tijera de su vida y empieza a escribir. Es como cuando usted se le acaba el cuaderno y pasa la página y empieza a escribir algo nuevo. El Señor Jesús pasa la página y empieza a escribir una nueva historia en su vida. Y usted empieza a ver transformación. Y dice aquí que Cristo no envió a Pablo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y dice, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Miren, no es necesario que nuestro lenguaje sea Reina Valera para que usted predique el evangelio de Cristo. Su mismo estilo de vida lo va a predicar. Si usted es una persona correcta, si usted sabe que se debe de manejar correctamente en todas las circunstancias de su vida, óigame, en todas, y no voy a profundizar en ejemplos, porque ustedes bien lo saben, usted está mostrando a Jesucristo vivo en su vida. Por supuesto que tenemos emociones y que cuando pasan cosas en nuestra vida, nuestra alma se duele y a veces lloramos de lo que está pasando, y eso es natural y eso pasa y está bien. Pero el problema es que después de eso, ¿qué busco? ¿Una solución humana o lo que hicimos ahora? Venir a la presencia de Dios a entregar todo aquello, a decirle: Señor, tú eres poderoso aún, tú puedes hacer, si tú hablaste la palabra, tú la vas a cumplir. ¿Y qué significa? ¿Qué significado tiene la cruz? Pues la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. ¿Y qué significa la predicación de la cruz? Exponer la muerte de Cristo como el divino remedio
de los pecados y para las almas de los hombres y mujeres, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Y cuáles son los efectos de una cruz predicada? Número 1, locura. Y número 2, poder de Dios. Cualquiera de las dos. Pero una de las dos es la que a usted y a mí nos conviene. Versículo 18. Y hablando de locura, no podemos ir muy allá. En estos tiempos estamos viendo cómo estamos siendo atacados por este movimiento que hay de las elecciones. Pero la misma palabra de Dios lo aclara y lo dice. Así que no nos asustemos de que esté pasando esto. Eso quiere desviar nuestra atención. Esos son los mazazos que el enemigo quiere poner a usted para que usted, Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Locura para los que se pierden. Pero para usted y para mí, la cruz es poder de Dios. Porque transforma, porque redime, porque no importa cuál ha sido tu pecado o tu situación actual. Si usted viene al Señor y usted se humilla y usted pide perdón, usted va a encontrar perdón. Porque esa es la naturaleza de nuestro Dios. Porque el Señor Jesús se entregó por usted y por mí antes de que usted se arrepintiera. Vea qué interesante. Interesantísimo. Ahora, leamos un poquito estas escrituras para ir profundizando un poco más. Verso 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios. Ojo, aquí hay un necio delante de ustedes. Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios. Aquí hubo un débil. Para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Le puede aplaudir al Señor? ¿Saben?
Estaba haciendo una meditación de los momentos cuando el Señor Jesús se entregó. Es que el diablo lo intentó matar 3 veces y ninguna pudo. Ninguna pudo. Es decir, el enemigo, ojo, el enemigo no va a tener autoridad en su vida en el tanto en que usted se la delegue. ¿Quiere que el enemigo destroce su vida? Dele autoridad al diablo. Nada más, con eso basta. Pero tenemos esa cruz que es poderosa. Esa cruz que nos lleva a caminos de salvación. Esa cruz que hoy en día tiene efectos positivos para usted y para mí, aún estando en Cristo. Porque no ha pasado, la moda pasa, todo pasa. Pero la palabra de Dios no pasará. Punto número 1. Dice, a los que están perdidos es locura. Para mí, ver a un pandereta era algo, pero los aborrecía. Yo decía, están locos. No conocen, no saben de lo que se pierden. Son personas que viven metidas en las iglesias nada más y no saben lo que hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Y véanme aquí donde estoy. Basta, yo ya estoy cansado de los noticiarios. Ya ni quiero ver eso. Todos son, ¿verdad? Y unos por allá que estamos menospreciando, otros pero no se dan cuenta lo que dicen, etcétera, etcétera. Locura. Locura. Pero lo interesante de esto es que para los que se salvan es poder de Dios. Es poder de Dios. En el verso 18 está esa parte y usted puede marcarlo lo más fuerte que pueden. ¿Saben por qué? Porque para los que están siendo arrebatados del fuego como tizones sacados del incendio y librados del dominio del pecado y trasladados al reino de su Hijo amado y que reciben las enseñanzas de su Santo Espíritu y la satisfacción de su gracia, eso es poder de Dios. Amén. Pero no debemos distraernos. Porque uno ve ir a ese versículo y uno dice, sí, es poder de Dios. Yo conozco lo que eso hizo en mi vida. ¿Cierto? Pero ¿cómo usted muestra ese poder a los demás? Porque una cosa es conocer. Y otra cosa es conocer y actuar. Es como saber cuánto es 2 más 2. Pero usted se lo escribe. Y otra cosa es 2 más 2 igual a 4. ¿Me explico bien? Porque saber, el saber no lo es todo. Es hacerlo. Es entender ese poder y actuar bajo ese poder delegado en usted y en mí. Y es ahí donde la cruz se vuelve poderosa y letal para el diablo. Y el otro día estaba viendo yo y de las noticias, vuelvo al ejemplo ese. Y entonces si usted se enoja y usted quizá le dan ganas de agarrar el Facebook y voy a poner esto también yo. Y usted escribe ahí. ¿Verdad? Lo que está escribiendo ahí la pura carne. Usted no se mete en eso. Usted ve eso y usted ore. Y eso es lo que yo hago. No te
meta a discutir. En los almuerzos donde yo trabajo, eso es comentario de todos los días. Y yo simplemente almuerzo así, bueno, con permiso. La Biblia nos enseña también a no meternos en conversaciones necias. Si usted sabe que hay una conversación que no está llegando o no va a llegar, desde inicio usted sabe que no va a llegar a ningún lado, mejor ni se meta en eso. Sea sabio, sabia. Porque para nosotros la cruz es poder de Dios. Y en esa sabiduría se está mostrando ese poder del Señor. También por acá hablaba la escritura de que para el judío es un tropezadero. Versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, para los gentiles locura. Es que lo quieran o no, se van a tropezar siempre con la cruz de Cristo. ¿No? Se van a tropezar siempre con la cruz del Señor. Una vez estaba escuchando un videíto donde estaba una reportera que no creía en Dios y un pastor. Era algo, quizás era un montaje, pero ese era el diálogo. Entonces el pastor le decía, bueno, porque estaban hablando acerca de la existencia de Dios y ella apuntaba su teoría. Y entonces él le decía, bueno, yo voy a poner mi teoría. Supongamos de que lo que es la palabra y Dios no existe y yo decido caminar en esto. Y al final de cuentas, no sucede nada. Dígame, ¿qué perdió usted y qué perdí yo? Y se queda la muchacha así. Y le dice, bueno, bueno, quizás algunas formas de poder manejarme cuando tengo problemas, quizás en algunos momentos difíciles donde yo podía recurrir a la palabra y no lo hice. Entonces le dice el Señor, efectivamente, aunque no pase nada, ese libro negro que llamamos Biblia tiene poder para cambiar a las personas. Y yo por un momento les quiero comentar algo, un testimonio personal. Yo por un momento cuando yo me convertí a los 27 años al Señor y luego de que el Señor empezó a mudar mi boca, a cambiar muchas cosas, yo le preguntaba al Señor, Señor, 27 años de mi vida perdidos en algo que hoy digo es locura. Y yo le decía, Señor, si yo vuelvo a nacer de nuevo, le prometo que desde que tengo conciencia voy a ser cristiano. 27 años, le digo, Señor, y es lo que me estoy perdiendo. Y el Señor en amor se vuelve y me dice, no te preocupes. ¿Y cómo no te preocupes? ¿Cómo no me va a preocupar si perdí 27 años? El que está en Cristo nueva criatura es. He aquí, dice, voy a hacer cosas nuevas en tu vida. Olvida lo demás. Y desde ahí procuro disfrutar mi vida tomado del Señor como una aventura maravillosa. No ha sido fácil, porque no es fácil, el Señor mismo lo dijo. En el mundo van a tener aflicción, pero no teman porque yo vencí al mundo. Y decía, Señor, bueno, hasta eso nos escribe Él en la palabra. Y ahora yo digo, ¿qué pasaría
en situaciones difíciles de mi vida si yo no tengo a Cristo? Póngase a pensar usted esto, hermano y hermana. ¿Qué sucedería? ¿En dónde estaríamos? Yo no me puedo imaginar dónde yo estaría en este momento si Cristo no hubiera llegado a mi vida en el momento justo. Porque estaba en caída libre. Me rescató. Me dio una familia. Tengo una esposa maravillosa. Tengo 2 hijos. ¿Ah? Los tengo a ustedes. Tengo problemas, sí. Pero tengo todo lo que necesito. Tengo a Cristo Jesús. Ahora, para ir cerrando un poco esta reflexión de esta mañana, porque este mes vamos a estar hablando de esto. Nos estamos enfrentando, hace pocos días viene un tiempo especial donde se marca la vida profundamente del cristianismo, donde celebramos la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Y es importante hablar de estos temas hoy en día. Porque necesitamos decirle al enemigo: no vas a poder con nosotros, porque la palabra de Dios se cumplirá en nuestros días. Para el cristiano, tanto si es judío como griego, Cristo y el crucificado, Él es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es que aquí entra un tema fundamental, y la sabiduría. La sabiduría. Y a veces asociamos sabiduría con una persona que sabe mucho. Oh. Es un gran matemático y sabe mucho, es sabio. Es un científico, es sabio. Verso 24 de ese mismo capítulo dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sabiduría para la mente. ¿Sabe? Es que la cualidad, póngame atención y esto anótelo usted ahí. La cualidad del sabio pertenece más al carácter que al pensamiento. Va de nuevo. La cualidad del sabio pertenece más a su carácter que a su pensamiento. Usted sabía que usted y yo somos seres espirituales, ¿verdad? Sabía que tenemos la capacidad de comunicarnos con el Señor a través de mi espíritu y su espíritu. Eso lo estamos viendo en las casas. ¿Se congrega usted en las casas los jueves? Estamos estudiando ese tema. Ahora, el Señor, nuestro Dios, nos ha capacitado para comprender cosas espirituales. Efesios capítulo 1, verso 8, por favor. Efesios 1, 8. Ahí se lo vamos a demostrar. No es que haya aquí uno que otro sabio que esté pensando. Yo sé que no. Efesios 1:8, ¿lo tienen? Que hizo sobreabundar para con nosotros, ¿en qué? En toda sabiduría e inteligencia. Va de nuevo, no lo están creyendo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El Señor es el que agrega a usted y a mí sabiduría e inteligencia. Yo me acuerdo en la escuela, cuando se decía algo que no estaba como muy claro, es que usted es un tonto. ¿O no ha dicho usted tonto? O tonta. O algunas palabras que vienen. Pero miren lo que Dios le está dando a usted.
Usted no es un tonto ni una tonta. Usted es una persona a la cual Dios hizo sobreabundar toda sabiduría e inteligencia. ¿Saben? Y no nos quedemos ahí. Es que no existe la palabra medio lleno. ¿Usted sabía? O está lleno o está vacío. Pero medio lleno no existe. Dios quiere que usted sea completamente lleno. Completamente lleno de todo eso. Colosenses 1:9. ¿Lo tienen? Colosenses 1:9 dice así la escritura: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es poderoso esto. Es poderoso esto. Porque Dios te capacita con esto. Para que usted pueda andar sabiamente. Y sabiamente no quiere decir que usted deba conocer mucho, que usted es un erudito. Como dicen por ahí. No. El Señor va a ir agregando. Va a ir colocando en usted y usted va a ir tomando decisiones correctas. Eso es sabiduría. Como usted conduce su vida, si usted la conduce conforme a la palabra de Dios, ahí hay sabiduría. Si usted no sabe sumar y restar, eso es conocimiento. Si usted no sabe leer, eso es conocimiento, no es sabiduría. La sabiduría, la cualidad de la sabiduría se basa más en su carácter, en mi carácter, que en el pensamiento. Amén. Ahora, otro más: justicia para el corazón. Eso está en el verso 30. Dice: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios. Dice: sabiduría, justificación, santificación y redención. Estamos concluyendo ahí. Justicia para el corazón. Esta justicia no viene por obras de la ley, sino por la imputación de la gracia. Qué interesante. Qué poderoso es nuestro Dios. Es ahí donde decimos: bueno, no merecemos, pero a Dios le place, y perdón por el francés, pero a Dios le da la gana. Hacerlos te acepto sin importar las condiciones. Usted llega a un banco a pedir un préstamo y ¿qué primero le dicen? Deme su constancia de salario, su colilla de la caja, etcétera, etcétera. Y ahí usted lo califican para el préstamo. Pero Dios no te está pidiendo atestados ni documentos. Dios quiere tener una relación contigo. Quiere hacerte justicia por medio del Señor Jesús. Eso es todo. Y también hay otra palabra que es poderosa a través de la cruz: es santificación para la obra. Usted y yo somos separados para Cristo. Pero no somos reclusos, sino, no somos reclusos ni esclavos, sino que somos colaboradores de Él. Es decir, Él extiende una invitación y nos dice: ¿quieres ser mi colaborador? Sí.
venga, que yo quiero equiparte para que tú seas mi colaborador, para que se vaya a anunciar el poder de la cruz de Cristo predicado. Es que si no es así, ¿cómo se va a conocer allá afuera de lo que el Señor Jesús puede hacer en la vida de las personas que no conocen de Cristo Jesús? Si lo hizo en mí, lo puede hacer en cualquier otra persona. No tengo duda que se disponga nada más a decir: Señor, aquí estoy, hecho en Chuica, pero aquí vengo. Y el Señor te levanta, te restaura, te empieza a ver las cosas diferentes. Decía cuando yo no estaba en Cristo, es que ahí le lavan a usted el coco. ¿Usted no ha escuchado? Bueno, yo era así. Perdón. Y les pido perdón porque yo me burlaba de ustedes. Pero el Señor, como aquí estamos en la palabra, ¿verdad? El Señor me hace justicia por el Jesucristo. Así que echen las culpas al Señor Jesús, no a mí. ¿Sabe? Pero es que no es que a usted le lavan el cerebro, sino es que hay una verdad. Ojo, hay una verdad que transforma, que empieza a hacer obra en su vida. Y usted empieza a resplandecer diferente. Y usted empieza a ver las cosas diferentes. Y usted, cuando usted se ahogaba con un problema, usted tiene un problema y lo que hace es que recurre a los pies de Cristo. ¿Ah? Amén. Entonces, somos santificados para la obra, separados no como reclusos o como personas esclavas, sino como colaboradores juntamente con Él. Porque usted no va solo o sola, sino que usted va respaldado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? El mismo Señor Jesús dijo: y por ello yo me consagro a mí mismo, para que también ellos estén consagrados en la verdad. Juan capítulo 17, verso 19 está ahí. No tenemos un papá Dios, un Jesucristo vivo tacaño, sino Él es extravagante con usted y conmigo. Y esa extravagancia la encontramos en su palabra. Y no confundamos esto con lo material. Porque si usted es fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Si usted tiene 100 colones y usted los administra de la mejor manera, Dios va a ver capacidad en usted para darle un poquito más. Y va a ir añadiendo. Bueno, le voy a dar 200 ahora. Y esos 200 los administra correctamente. Ah, está para 300. Y ahí usted va prosperando materialmente. Pero hay que poner atención. Algo mucho más importante, que es nuestra prosperidad espiritual, que es contentamiento con lo que usted tiene ahorita, no con lo que puede tener mañana. ¿Ah? Usted abre sus ojos en la mañana y le agradece al Señor por lo que usted tiene, por donde usted está acostado. El simple hecho de abrir los ojos en la mañana y darse cuenta de que usted respira es un motivo para alabar al Señor, para decirle gracias. Porque puedo respirar, porque puedo sentir. Y el otro punto que me encanta es redención para nuestra certidumbre. Esta promesa bien puede alentar y dar confianza a nuestros corazones, que Él obrará para nuestra liberación, tanto
si es como peregrinos tentados, sometidos a prueba o como guerreros por la verdad. Y hay una palabra acá que dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de tu vida. Quiero cerrar con esto porque saben, Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros siempre. No nos va a abandonar. Pero para que nos demos cuenta de que eso está ocurriendo hoy en usted y en mí, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar con los ojitos bien abiertos, entendidos. De que hay poder en la cruz. Y de que esa cruz hoy debe de ser predicada. Y que debemos entender de que, claro, para unos puede haber locura, pero para otros que los traemos del infierno a la gloriosa luz de Cristo Jesús, eso es poder. Y la pregunta del millón para la iglesia en esta mañana es, ¿estamos predicando el poder de la cruz en estos días? No acá en el púlpito, sino cuando usted está allá afuera, individualmente, en su casa, cuando está solo o sola. Cuando va en su carro. Estos tiempos es para reflexionar en esto. Su palabra es clara y hay poder en la cruz de Cristo y debemos de creerlo, porque esa misma cruz es la que nos capacita a nosotros. El mismo Dios es que nos está diciendo, voy a añadir toda sabiduría e inteligencia en vosotros. Póngase de pie, por favor.